Bueno, hoy es día de Storytime y les voy a contar toda mi historia con el ICETEX. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Cuidando Mis Finanzas. Soy Alison Melo y estoy muy contenta de volverles a hacer videitos. Han pasado varias cosas por mi vida, entonces tuve que parar unos mesecitos, pero bueno, aquí estamos. Y para reiniciar y continuar con toda esta serie de videos que les traigo, voy a hablar acerca de toda mi historia con el ICETEX. Quise hacer este video porque en el video de si tienen vida crediticia o cómo construir esa vida crediticia, que si no lo han visto se los voy a dejar por aquí arribita. Resulta que yo hablaba del ICETEX y muchas personas o varias personas me escribieron diciéndome que yo porque hablaba del ICETEX, que porque hablaba bien, que era una porquería, que era muy mal, que mejor dicho eso me regañaron, me dijeron de todo. Así que como una usuaria que vivió de todo con el ICETEX, se me ocurrió contarles mi historia y también qué aprendizajes me dejó para mi vida financiera, qué aprendizajes me dejó para mi vida profesional y cuál es la conclusión y qué es lo que yo opino de entidades como esta que están destinadas a financiar la educación y contarles todo desde mi experiencia, desde lo que yo viví, porque me parece que es lo más acorde precisamente pues hablar de algo que yo personalmente viví y contarles cómo lo viví por mi experiencia propia y no porque alguien me dijo. Entonces, si no se han suscrito al canal, no olviden suscribirse acá en la parte de abajo, seguirme en mis redes sociales que se las voy a estar dejando por aquí y sin más rodeos vamos a comenzar. Bueno, todo empieza en el 2008. Yo en el 2008 ya estaba en mi último año de colegio. Acá en Colombia se le dice colegio y es grado 11, lo que en otros países es secundaria, prepa, bueno, todo esto. En Colombia se le dice bachillerato y el último grado ya antes de pasar a la universidad es el grado 11. Yo estaba en grado 11 y pues yo soy de una familia de clase media normalita y pues mi familia no tenía los recursos para pagarme la universidad. Yo siempre fui muy juiciosa, mejor dicho súper ñoña, pero eso no me daba para poder conseguir con facilidad una beca o algo así. Algo que pasa acá en Colombia, para que ustedes tengan un poquito de contexto, aquí las universidades que son un poco más amables económicamente son las públicas y básicamente todo el país se presenta a esas universidades. Yo quería estudiar finanzas, algo relacionado con finanzas, con números, algo así, pero en la Universidad Nacional, que es una de estas universidades públicas que les comento que es la más conocida del país y una de las mejores del país, no tenía finanzas. Me presenté a economía, yo en esa época no sabía ni qué era economía, nada, no estaba matada, no me llamaba, no me gustaba, entonces por más de que presenté el examen no pasé. Y tampoco le hice mucha fuerza para pasar, ¿saben? Entonces yo ya estaba resignada a que no iba a poder estudiar en una universidad porque de verdad en esa época pues no estábamos muy bien económicamente y mis papás no tenían cómo pagarme una universidad. Yo pensaba y dije nada, pues me toca trabajar de día y estudiar de noche un técnico, un tecnólogo. Acá en Colombia hay una entidad que se llama el SENA, que precisamente tiene una oferta muy amplia de técnicos y tecnólogos, que es la gente sale súper bien preparada del SENA y salen con oportunidades laborales, con un tema práctico pues para ejercer, que es muy bueno. La verdad que los profesionales y los técnicos y tecnólogos del SENA son buenísimos. Pues yo ya estaba resignada, aunque siempre y toda mi vida me preparé para estudiar en una universidad porque les digo, soy muy ñoña, me encanta estudiar, todo el cuento. Cuando ya se acercan estas fechas en las que todos empezamos a buscar universidad y cuando recibo los resultados de que no pasé a la nacional, pues no les voy a negar que precisamente me sentí un poquito triste, pues porque no pasé y porque sabía que esa era mi única opción de poder estudiar en una universidad. A lo que me llama mi ángel de la guarda, que es mi tía, la hermana de mi papá, y ella me dice que ella me paga la universidad, que escoja una universidad, que ella me ayuda a pagarla, pero con la condición que esté financiado por el ICETEX.
Entonces nosotros dijimos, bueno, ok, empezamos a averiguar, fuimos con mis papás, tratamos de averiguar por la página del ICETEX, que en ese entonces, pues hace poquito no la he navegado mucho, pero en ese entonces era un enredo encontrar la información súper desorganizada, uno no entendía nada, tenían como 1000 tipos de créditos, entonces uno no sabía cuál le servía. Ahí más o menos encontramos información sobre qué tipo de crédito me podía servir. Y sin embargo, la mejor opción y lo que les recomiendo si están pensando en tomar el ICETEX como opción, con mi mamá lo que hicimos fue ir a las oficinas del ICETEX y averiguar y que nos explicaran, miren, mi hija quiere estudiar, pues decía mi mamá, mi hija quiere estudiar esto y esto y esto, se está presentando a esta universidad, ¿qué hay que hacer? O sea, ¿qué hay que hacer? Y allí los asesores le explican a uno ya un poco más ordenado que lo que uno encuentra en la página web, qué hay que hacer, qué requisitos debe cumplir, qué documentos debe empezar a reunir, porque son 1001 documentos, qué formularios hay que llenar, todo el cuento. ¿Qué pasa? Uno llena unos formularios en internet, o eso fue lo que me tocó a mí, llenar un formulario de internet para mí y para mi deudor solidario. El deudor solidario es esa persona que va a ser el codeudor y que va a responder por la deuda en caso de que uno no pueda pagar. En ese caso era mi tía, entonces nos presentamos a un crédito que se llamaba Access, si no estoy mal, no sé si se siguen llamando igual, que se llamaba Access, que la figura es que te financiaban toda la matrícula y tú solo tenías que pagar durante el estudio los intereses que generara, y cuando se terminara la carrera pues ya uno empezaba a pagar todo el resto de la deuda, obviamente con intereses que se generaran en ese momento. Yo me presenté y toca pagar para que hagan el estudio tanto de la persona que va a quedar como titular de la deuda, que es uno como estudiante, como del deudor solidario. Yo no me acuerdo cuánto tocaba pagar, pero eso tocaba pagar para que hicieran el estudio. Presentamos toda la información, hicieron el estudio y nunca supimos qué pasó. El caso es que me negaron ese crédito. Entonces yo estaba peor de triste porque pues no podía acceder a estudiar ni siquiera con el ICETEX. En ese caso tratamos de averiguar qué había pasado, no nos dijeron nada, pero nos tocó volver a las oficinas que no quedan cerca de nada, solo hay una oficina a nivel Bogotá y ya. Fuimos a la oficina con mis papás y allí nos dijeron que de pronto tal vez se habían copado la cantidad de cupos para ese tipo de crédito, entonces que le apostáramos a otro crédito. Entonces volvimos a hacer lo mismo, tocó volver a pagar para el estudio, el deudor solidario, y me otorgan la financiación bajo una modalidad que se llamaba línea tradicional pregrado. ¿Cómo funcionaba este crédito? El ICETEX desembolsaba la totalidad de la matrícula y mientras yo estaba estudiando en el semestre yo tenía que ir pagando el 50% de ese préstamo más intereses, y una vez me graduara tenía que pagar el otro 50% más los intereses que se empezaran a generar en ese momento. Entonces allí mi tía me empezaba a ayudar y ella era la que pagaba esas cuotas precisamente mientras yo estudiaba. Hasta ahí todo bien, todo normal. Luego, en el 2010, finales de 2010, comienzos de 2011, no recuerdo muy bien, hay un cambio de gobierno acá en Colombia y el presidente de ese momento firma un decreto en el que los intereses de los créditos que da el ICETEX solo iban a estar atados a inflación, es decir, que le quitaba esos puntos adicionales que uno pagaba y solo se pagaba intereses por inflación. Claro, a mí me bajaba la cuota, entonces me llegó el recibo, porque llegaba recibo físico, me llegó el recibo, pónganle que yo pagaba, no sé, 400,000 pesos mensuales, que eso son, no sé, $100 mensuales, y con el arreglo y ese nuevo recibo que llegó a mi casa, llegó casi por la mitad. Entonces yo quedé muy sorprendida porque dije, wow, bajó un montón. Ahí mismo nos fuimos a pagar porque mi tía siempre me teníamos una cuenta específica donde ella me consignaba y yo de ahí sacaba y retiraba para pagar. Entonces yo toda emocionada fui, pagué, mejor dicho, la cuota súper bajita. Resulta que al pasar de los meses me llega una comunicación a decirme que yo tengo una deuda atrasada, parte de una cuota atrasada, y que van a reportar a mi deudor solidario, reportarlo a centrales de riesgo. Entonces obviamente yo salté porque dije, ¿cómo así un momentico? Si yo he estado pagando súper juiciosa, yo siempre he sido muy juiciosa guardando los comprobantes de pago y eso me ha sacado de muchos rollos, dentro de esos el ICETEX. Entonces pusimos la queja
porque obviamente cuando mandan una comunicación en el ICETEX no solo te la mandan a ti, sino que se la mandan a tu deudor solidario. Entonces obviamente mi tía llamó súper molesta que qué era lo que estaba pasando, cómo así que había una deuda, que no se había, una cuota que no se había pagado completa, si ella estaba mandando la plata completa. Entonces obviamente le explicamos todo. El punto fue que todo fue tanto caos y la respuesta del ICETEX, después de poner quejas y ir hasta las oficinas y poner el caso y quejarnos y demás, nos responden que fue un error de impresión de los recibos, que los disculparan, que había sido un error y que no iban a reportar pues ni a mi deudor solidario ni me iban a reportar a mí. Pero obviamente sí queda como una marca que tú no estás pagando a tiempo tus cuotas. Entonces eso quedó ahí, lo arreglaron, me entregaron como una carta diciéndome que había sido error de ellos, que qué pena, que disculpe. Y pues yo se la entregué a mi tía porque obviamente pues para que quedara claro que no había sido error mío sino error de ellos. Luego yo como en el 2012 empiezo a trabajar en horario fuera de la universidad, entonces yo ya empecé a tener mi dinero y hablé con mi tía y le dije: tía, muchas gracias, pero ya no me ayudes más porque yo ya puedo sostener esta cuota del ICETEX. Entonces yo trabajaba para pagar mi ICETEX y seguí pagando. Luego yo termino materias en el 2013, tengo todo anotado acá, ustedes saben que aquí está mi guión. Y resulta que uno del ICETEX, para que el ICETEX le siga uno desembolsando lo de la matrícula, cada 6 meses tocaba llenar un documento y llevarlo a la universidad, que la universidad lo firmara, lo sellara para entregarlo al ICETEX y más o menos la universidad dice: este personaje sigue estudiando. Una vez se terminaron materias, yo terminé en noviembre del 2013 materias, más o menos, y me graduó como en abril del 2014. En ese periodo de tiempo empiezan a cobrar lo que queda. Como era el 50% más los intereses que se generan, empiezan a cobrar un poquito más, porque no sé si es que hubo cambio de tasa o algo así, y me empiezan a cobrar un poquito más en la cuota, entonces me queda un poquito más alta. Yo ahí ya había cambiado de trabajo también y me pagaban un poquito mejor, entonces pues tenía como solventar, pero lo único que yo podía hacer en ese momento era pagar o sea, yo pagaba la cuota con lo que me llegaba a mi sueldo y ya. Y así fue pasando. Como les digo, siempre he sido una persona que le gusta mucho estudiar, entonces mi meta era que a los 30 años yo ya tenía que tener maestría sí o sí. Y yo consideraba en ese momento que debía haberlo hecho mejor, más eficiente, que tenía que hacer mi carrera, una especialización y hice una maestría. Entonces en el 2015 yo me di como un añito que no iba a estudiar, como para descansar de la universidad. Igual estaba trabajando, pero ya para finalizar 2014 empiezo a pasar papeles para hacer una especialización, porque no me alcanzaba para pagar una maestría. Entonces, ¿qué hice? Fui a la misma universidad donde hice mi pregrado y busqué una especialización que más o menos me gustara respecto a lo que yo estaba trabajando y en lo que yo me estaba desempeñando, y empecé a pedir descuentos de absolutamente todo. Descuentos por haber salido de esa misma universidad, por ser egresada, descuentos por mi caja de compensación, descuentos, mejor dicho, cuánto descuento tuviera por la matrícula, en la matrícula. Los pedí todos pues porque eso me iba a alivianar las finanzas e iba a poder pagar la especialización. Y también me di cuenta pues que yo ya estaba pagando el ICETEX de la carrera y que no podía sacar de una para pagar el semestre. Entonces tuve que acudir nuevamente al ICETEX. En ese momento yo empiezo a hacer esa exploración para ver qué tipo de crédito me servía, y en el mundo de los posgrados es mucho más reducido la cantidad de créditos que tienen para el posgrado. Entonces fui al ICETEX, volví a pedir información, me dijeron que me aplicaba un tipo de crédito que se llamaba posgrado país y que básicamente es, usted paga el 30% de su especialización mientras está estudiando y el 70% restante lo paga una vez se gradúe. Obviamente aquí me tocaba conseguir otro deudor solidario porque lastimosamente, porque si bien yo tenía un sueldo bien, no ganabas lo suficiente como para yo misma
forma ser mi propio deudor solidario, algo así, entonces me tocó buscar uno. Y en ese momento lo que hice fue hablar con mi novio, que ahora es mi esposo, y él fue mi deudor solidario. Entonces yo le dije, mira, solo un año, pues la idea era sencillamente pues que él fuera mi deudor solidario y me ayudara. Pasamos papeles, otra cantidad de papeles impresionante, igual que como la primera vez, y tocaba pagar por el estudio en centrales de riesgos, tanto mío como de mi deudor solidario. Entonces, bueno, hice todo el cuento, me aprobaron el crédito me lo aprobaron más tardecito, entonces ellos usualmente le desembolsan directamente a la universidad, pero como me aprobaron el crédito un poquito tardecito, como un mes después de que yo ya estaba estudiando, pues lo que hicieron fue que me entregaron un cheque a mí y yo tuve que ir a consignarlo a la universidad. Yo lo consigné a mi empresa, que me dieron un préstamo para poder pagar ese primer semestre, en lo que yo les devolvía. Obviamente era un crédito que tenía intereses importantes, entonces pues necesitaba saldarlo súper rápido. Entonces con eso que me entregó el ICETEX pude saldarlo con ellos, porque en posgrados pasa mucho ese tipo de figuras. Los intereses del crédito del ICETEX para posgrados sí son muy diferentes a los de pregrado. En pregrado tienen mejores tasas de interés que las que pueden tener en posgrados, y supongo que es porque asumen que el niño de pregrado, la persona en pregrado en su carrera, no tiene dinero como el de posgrados para pagar su crédito, entonces por eso les cobran más duro. Era como DTF más unos puntos. DTF es una tasa de interés mucho más alta que inflación, entonces pues precisamente me tocaba pagar mucho más. Entonces yo, muy juiciosita, mis salarios se me iban pagar un ICETEX y pagar otro ICETEX. ¿Qué pasó en este crédito de la especialización? Las especializaciones en Colombia solo duran un año, entonces el préstamo era solo por 2 semestres. Pues desde que yo empecé a pagar el ICETEX del posgrado, todo salió mal, todo mal. Empezando porque desembolsaron tarde, entonces el cruce de dineros fue una mamera. Me empezaron a llegar los recibos, obviamente eran muchísimo más altos de lo que yo pagaba por mi pregrado, pero pues ahí ahorrando y tasando y demás los pude pagar. Y yo pagaba juiciosa todos los meses, súper cumplido, y guardaba mis registros. Pues a los 6 meses recibo una llamada de una persona bastante molesta del ICETEX diciéndome que yo llevaba 6 meses sin pagar mi cuota, que qué era lo que pasaba, que por qué no pagaba, que mejor dicho me iban a reportar, me iban a embargar, de todo. A lo que yo respondo, pues que yo he hecho mis pagos muy juiciosa, muy cumplida, y que tengo los comprobantes de todos los pagos, que no entendía por qué ellos no estaban registrando los pagos. Si yo entraba a la plataforma, en la página web, uno entraba a la plataforma para ver los pagos y se veían reflejados mis pagos, y porque ellos no los veían y me llamaban a reportarme y a reportar a mi deudor solidario. Bueno, eso fue una cantidad de vueltas, de quejas. A mí me tocaba pedirle permiso a mi jefe para que me dejara ir al ICETEX a pelear, porque me llamaban cada semana a decirme que porque yo no había pagado, que qué estaba pasando, que cómo así. Entonces fui tantas veces que al final ya en el sistema me dejaron limpia, digamos. Ya revisaron, constataron de que yo había pagado todo. Yo fui con todos mis comprobantes impresos, muy juiciosa, para que se dieran cuenta que yo se había pagado. En ese momento yo ya estoy finalizando ese año, entonces yo termino mi especialización también como a finales de noviembre, comienzos de diciembre, y al siguiente año, en el mes de abril, también me gradúo. Ahí, ¿qué pasa? Que obviamente el 70%, que era mucho más dinero, me lo diferían a 3 años, si no estoy mal, a 3 años, y en esos 3 años yo tenía que pagar ese 70% restante, y me aumentó mucho más la cuota, y yo ya tenía, 2 ICETEX por pagar, ambos ya en época pues después de estudios. Hice algo que considero que fue muy buena estrategia, y es que cada prima que yo recibía, mis cesantías y todo, yo las tomaba para abonar a capital, no para pagar cuota, para abonar a capital del ICETEX. Entonces, ¿yo qué hacía? Las cesantías en Colombia se consignan a finales de febrero, entonces yo comienzos de marzo ya estaba ya en mi fondo de pensiones golpeando para retirar las cesantías
porque en Colombia uno puede retirar las cesantías para comprar vivienda, si uno se quedó sin trabajo, que es usualmente la causa principal. Si uno está sin trabajo, pues para eso son, o se pueden hacer retiros parciales para compra de vivienda, mejoras locativas, creo que hay otra, pero no, para impuestos, valorización y impuestos predial, o sea, impuesto de la vivienda, valorización sobre la vivienda, y también para educación. Y en educación se puede retirar ya sea para educación de uno o para educación de los hijos. En mi caso yo lo retiraba más que para educación, era para pagar un crédito educativo, y usualmente los fondos de pensiones tienen el deber de entregarlos para pagar ICETEX. Entonces yo, muy juiciosa, todos los marzos iba a mi fondo, retiraba las cesantías y las iba consignando a cada uno de mis créditos. Entonces un año iba para un crédito, otro año iba para otro crédito, y así. Y cuando recibía mi prima de mitad de año y de final de año, lo que sacaba era por ahí la mitad de la prima, y esa la abonaba a capital también de los créditos. Eso me beneficiaba porque me bajaba la cuota, y yo lo que hacía era que trataba de mantener y pagar el mismo valor que yo siempre pagaba para poder pagar más rápido. Y de ahí, pues con mucha alegría y con mucha satisfacción, creo que fueron los días más felices de mi vida, uno de los días más felices de mi vida. En el 2019, más o menos a mediados de 2019, con primas, con mis cesantías y demás, logro terminar de pagar los 2 créditos del ICETEX, cosa que me hizo muy feliz. Yo me fui a celebración y todo, porque ustedes no se imaginan la felicidad que da poder pagar esos créditos. O sea, de verdad, yo cada cosa que sufrí con el ICETEX, cuando ya pude pagar y firmar mis paz y salvos y demás, fue muy gratificante, porque uno, ya tenía mis estudios pagos, y dos, ya había salido de ese chicharrón. Nada, ya pago pues mis ICETEX, los dos, tanto el de pregrado como el de posgrado, y más o menos ya para 2020, comienzos de 2020, ya aparece en Datacrédito que ambas están saldadas con pago positivo, con reporte positivo, porque fui muy cumplida y porque pagué súper bien. Entonces, nada, esa fue toda mi historia con el ICETEX. No solo fui usuaria una, sino 2 veces. Entonces, tengo bastante experiencia en cómo un usuario y una persona vive todo este camino con el ICETEX, y ahora les voy a dar mis opiniones, mis comentarios acerca de esa experiencia. Bueno, ¿qué les puedo decir? Sé que acá en Colombia hay muchos comentarios negativos acerca del ICETEX y tienen su fama muy bien creada, no voy a decir que no. Realmente es una entidad que, si bien es del gobierno para fomentar la financiación de estudios, tiene intereses costosos, tiene unos procesos arcaicos, entre áreas no se hablan. Entonces tú puedes estar pagando muy juicioso tus cuotas, pero en la parte de pagaduría no se enteran y te llaman a decirte que por qué no has pagado, y luego en oficina, en atención al cliente, no tienen ni idea de que te han llamado y no tienen ni idea de muchas cosas. Entonces creo que el ICETEX tiene una oportunidad de mejora gigante, porque al final de cuentas son una entidad de financiación, o sea, casi que son un banco, solo que no recaudan en cuentas de ahorros o cosas así, pero financian, son como corporaciones financieras. Entonces realmente me parece que tienen muchas oportunidades de mejora, pero sin duda alguna siento que si no hubiera sido por el ICETEX, yo no hubiera podido hacer una carrera, y en ese momento no hubiera podido tampoco pagar una especialización, porque si bien los intereses del ICETEX son muy altos, si bien tienen un desorden de procesos tenaz, los créditos que otorgan las entidades financieras, los bancos y demás, considero, y en su momento, ahorita no lo sé, pero en su momento eran mucho más altos, con muchos más requisitos, y a una persona de 18 años que fuera a golpearles la puerta a decirles: hola, ¿cómo están? Vengo a pedir un crédito para mi universidad, no me lo iban a otorgar, porque yo ni siquiera había trabajado por primera vez en mi vida. Entonces, para mí, Alison Melo, y en mi caso, y quiero que lo tomen como mi experiencia, a mí sí me sirvió el ICETEX, por más de que yo viviera agarrada con ellos durante 10 años, porque realmente a través del ICETEX fue que yo pude estudiar. No lo digo como un gracias porque me permitieron estudiar, porque pues finalmente yo pagué mis estudios,
pero sí le permiten al estudiante que no puede llegar de una manera tan sencilla a los bancos y al sistema financiero, pues financiar sus estudios y poder estudiar una carrera profesional, un posgrado. Es más, si quieren estudiar fuera del país lo pueden hacer, y tiene muchas prebendas y tiene muchos beneficios y becas para ciertas poblaciones vulnerables del país y también para personas que quieren estudiar pues en el exterior. Entonces yo creo que si le hacen esos ajustes de proceso y de procedimiento al ICETEX, puede ser una mejor entidad que apoye la educación en Colombia de lo que es hoy en día. Sin embargo, yo no voy a hablar mal del ICETEX en el sentido de que me parezca malo, porque pues me permitió precisamente poder financiar mis estudios. ¿Qué aprendizajes me quedaron de todo este mundo? Uno, a ser súper organizada con los comprobantes de pago, porque en el momento en el que uno tenga algún problema como los que yo tuve, pues ustedes tengan los soportes y puedan ir y demostrar que sí pagaron, y no estar sufriendo porque no encuentran un recibo y porque no aparece un pago, sino que ustedes tienen todos los soportes precisamente pues para demostrar que sí pagaron. Dos, yo acudí al ICETEX también porque las cuotas las podía pagar, y eso es lo primero que yo quería garantizar, que se pudieran pagar las cuotas y que yo no quedara colgada en la mitad de la nada sin poder pagarlas, porque deberle al ICETEX es peor que todo. Entonces eso por ese lado. Otra experiencia que me quedó también es que mi prioridad antes de tener casa, de tener carro, de tener muchas cosas, era terminar de pagar mis estudios, y me organicé financieramente para que así fuera y que mi prioridad fuera pagar los estudios. Hay personas que obviamente pues pagan carreras mucho más caras, que se van a demorar mucho más en pagar sus créditos que yo. Sin embargo, mi prioridad siempre fue terminar de pagar el ICETEX, y organizándome financieramente, haciendo abonos a capital, tomando las cesantías, que ese es un súper consejo que les doy. Si ustedes tienen sus cesantías ahorradas, guardadas, y tienen un crédito de ICETEX, las pueden retirar para pagar el ICETEX. Eso se puede, eso está permitido. En su fondo de pensiones en su fondo de cesantías les generan un cheque a nombre del ICETEX, y ustedes van y lo consignan y ya. Y esa es una muy buena estrategia para poder reducir capital precisamente y poder pagar. Sin duda alguna, uno de los aprendizajes y de los consejos más grandes que les puedo dar si están pensando en estudiar algo, o si están pensando en la universidad de sus hijos o algo así, es: traten de ahorrar y traten de prepararse para no tener que llegar a acudir a este tipo de entidades a financiar estudios. O sea, yo creo que lo primero es poder tener todos los ahorros y todo para poder estudiar ya con un capital fijo, sin necesidad de endeudarse. Ahora, si lo tienen que hacer, me parece que es una deuda buena, porque la educación siempre va a ser una buena opción. No es gastar la plata porque sí, la educación cultiva. Entonces, adquirir deudas en pro de la educación para mí siempre va a ser bueno, siempre y cuando tengan con qué pagar. Y eso me permitió precisamente poder pagar y poder estudiar y poder construir ese camino profesional que yo quería, pues que precisamente pude lograr acudiendo a este tipo de entidades como el ICETEX. Y listo, este era el video que les traía para hoy. Espero que de verdad les haya gustado. Quise hacer un video un poco más personal, contándoles mis historias financieras. Quise arrancar por esta del ICETEX porque, como les dije, recibí bastantes comentarios. Así que quiero que me escriban aquí abajo en los comentarios quiénes han sido usuarios del ICETEX, quiénes no lo pueden ni ver, a quiénes les fue bien, a quiénes les fue mal. Si en sus países fuera de Colombia existen este tipo de entidades públicas que financian la educación, y ustedes ¿qué opinan? ¿Qué opinan de esto? ¿Qué opinan del ICETEX? Yo sé que se han creado muy mala fama, y con toda la razón, pero también me gustaría leer sus comentarios y ver si les pasaron todos los chascos que me pasaron a mí. No olviden, como siempre, suscribirse aquí en la parte de abajo, darle clic a la campana para que les notifique los videos que estoy subiendo. Subo un video los miércoles, cada miércoles van a tener un videito en el canal, pues ya retomando otra vez después de estos mesecitos fuera de redes, pero muy concentrada en otras cosas. No olviden seguirme en Facebook, en Instagram como Cuidando Mis Finanzas,
en Twitter como @yocuidofinanzas. También visitarme en mi página web www.cuidandomisfinanzas.com y también en mi podcast que próximamente estaré subiendo capítulo que se llama Píldoras Financieras. Y nada, estoy muy feliz de estar otra vez por estos lados y recuerden que la tranquilidad financiera sí está única y exclusivamente en sus manos. Nos vemos en un próximo video.